presento, mi nombre es Victoria Obregón, estoy a cargo de la Dirección Nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad, que depende, que marca sus acciones y sus tareas en la Subsecretaría de Formación e Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, a cargo de Diana Broggi, y queremos darles la bienvenida, ¿no?, a esta instancia, a esta escena fundante, decimos nosotras, a esta sensibilización en la Micaela a las autoridades que integran el directorio en el organismo ejecutivo del ente público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, ex-EFMA. Comentarles que este encuentro hace parte de una política pública de formación que demuestra día a día tornarse fundamental y que es central para este ministerio, como lo es la ley Micaela, ¿no?, que es ahora un sinónimo ya de formación en género y diversidad, a donde se pida, digamos, ¿no?, toda propuesta tiene esta característica ahora, y esperamos que estos encuentros les den lugar, ¿no?, promuevan, acompañen, hacia ahí vamos, ¿no?, a pensar revisiones de diseños institucionales, de las propuestas, de las políticas que se piensan y se gestan y se implementan, con eje en la importancia que tiene justamente atravesar la dimensión política que implica gestionar desde esta perspectiva de género y diversidad. Siempre recordamos quién fue Micaela, ¿no?, la joven luchadora que militaba en el movimiento Evita y era integrante de Ni Una Menos. Recordar que su femicidio, el de Micaela García, se produce en Gualeguay en 2017, perpetrado por Sebastián Wagner, y que la movilización social, que no dejó de crecer desde el primer Ni Una Menos, exigió y puso en primer plano la necesidad de capacitación en perspectiva de género y diversidad en los organismos que integran el Estado, ¿no?, en sus tres poderes. Así que sin mucho más preámbulo, nuestra intención es que puedan circular las palabras de las compañeras que van a compartir hoy en distintos espacios y tiempo sus aportes. Y vamos a empezar por la ministra, por Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres de Género y Diversidad de la Nación. Le pasamos la palabra. Gracias, Vicky. Hola, compañeras, compañeros, amigues, muchos. Es muy hermoso para mí poder estar compartiendo este rato y esta sensibilización con ustedes. Por un lado, como recién les decía Victoria Obregón, hay que poner en valor político centralmente la herramienta que es la ley Micaela para el Estado y para la transformación del Estado que todos y todas buscamos, ¿no? Es una ley que se sancionó a fines del 2018, que se promulgó a comienzos el 10 de enero del 2019, y es importante poner en valor dos o tres cosas para mí de la ley. Una es, ustedes saben que en general la potencia punitiva tiene una fuerza todavía muy arraigada en nuestro país, entonces para nosotras pensar como de un hecho, como el del femicidio de Micaela García, pensamos socialmente en una herramienta de política pública que esté vinculada a la capacitación, es decir, salir de las lógicas punitivas y pensar algo que nos permita efectivamente llevar adelante transformaciones sociales, culturales, pero sobre todo transformar al Estado, que todos y todas acá, los que estamos acá, sabemos que el Estado tiene una enorme potencia transformadora, pero también puede tener una enorme potencia destructora. Entonces es vital transformar el Estado, y parte de lo que nosotros buscamos también está vinculado con la democratización del Estado por medio de esta herramienta. Entonces poner en valor esto, ¿no?, una herramienta que es capacitar como política pública. En ese sentido decirles que hubo un año de vigencia de la norma en el gobierno del macrismo, no se la potenció a la herramienta y se llevó adelante muy pocas capacitaciones, sobre todo para trabajadores y trabajadoras. Es una norma que para que todos sepan, obliga a la capacitación permanente y constante en sensibilización de violencia por motivos de género y en perspectiva de género a todos y a todas los empleados, empleadas, funcionarios, funcionarias de los tres poderes del Estado Nacional, ¿sí? Además de la herramienta, implicó un trabajo muy grande para que
en mayo del año pasado terminara con Tucumán la última provincia de adherir a la ley. Quiere decir que hoy tenemos esta herramienta también en las 24 jurisdicciones subnacionales. Por otro lado, decirles que la decisión estratégica de nuestro gobierno fue comenzar las capacitaciones por las máximas autoridades estatales, por varias razones. ¿Sí? Por un lado, claramente porque son quienes diseñan las políticas públicas, quienes ejecutan las políticas públicas, pero también porque somos, como es este caso, digamos, somos las máximas autoridades de todos los organismos estatales, de los tres poderes también, quienes organizamos equipos y trabajamos en lo que implica la organización interna del Estado. El 10 de diciembre del año pasado, el presidente entendió que tenía que dar el ejemplo capacitándose él y todo el gabinete nacional y el gabinete ampliado. Tuvimos la fortuna con Dora Barranco, que hoy no iba a estar, pero por un tema personal no pudo acompañarnos, de llevar adelante esa capacitación con un acto que todos los que estamos acá entendemos tiene una enorme gestualidad política. Es sentarse el presidente y su gabinete a escuchar, como lo dijo cuando se le ofreció hacer uso de la palabra, él dijo: yo hoy vengo acá como alumno. Y esa gestualidad política también tuvo una implicancia enorme y una potencia enorme en términos de lo que generó para el resto. De repente a nosotras no teníamos ni dónde sentarnos todavía como ministerio creado hace un mes. Pedidos, cataratas querían todos capacitarse, no solamente en el Estado, Boca Juniors se quería capacitar, los sindicatos se querían capacitar, pero esas son las enormes posibilidades que nos da la política, digo, de pensar cómo hacemos para motorizar esos cambios. Durante todo el año pasado y este año, el trabajo de Victoria y de Diana, que son quienes están a cargo en el ministerio, es enorme, porque han llevado adelante las capacitaciones a las máximas autoridades de todos los ministerios y de muchísimos organismos descentralizados, y además lo que generamos es capacitar para que haya replicadores y replicadoras, para que hacia adentro de cada uno de los organismos y dependencias también se lleven adelante estas capacitaciones. ¿Por qué son necesarias las capacitaciones? Podría preguntarse. ¿Por qué es una herramienta que permite transformar? Centralmente porque nosotros y nosotras, y pocos ámbitos creo que resulta más fácil poder explicarlo que este, sabemos que el Estado es un gran reproductor de desigualdades y de violencias. Frente a un sistema que es desigual, y la desigualdad no es natural, sino es política, cuando uno solamente sigue haciendo las prácticas, las políticas, las acciones del modo en que se vienen haciendo, uno lo que hace es reproducir violencia y desigualdad. Entonces, para poder cortar ese ciclo, es decir, para pensar que nuestras acciones y nuestras políticas no sigan con esas reproducciones, lo que tenemos que hacer es poder ponernos esto que las feministas llamamos las gafas, que no me gusta decir anteojos, porque gafas es una palabra que no usamos acá, las gafas violetas, que es poder ver qué de lo que nosotros hacemos y reproducimos en nuestros propios ámbitos de organización efectivamente tienen un impacto diferencial. Es decir, ¿qué hacemos que genera desigualdad? ¿Qué hacemos para invisibilizar? ¿Qué hacemos? Uno puede pensar cómo construimos la memoria durante muchísimo tiempo y la memoria del terrorismo de Estado, y cómo en determinado momento también nos pudimos empezar a preguntar cómo en esa reconstrucción de la memoria estábamos dejando afuera o invisibilizando una parte de quienes efectivamente formaron parte en particular, digo, de distintos ámbitos, digo, desde distintos lugares, de esa memoria que nosotros no estábamos poniendo el foco ahí, la población LGBT perseguida durante la dictadura cívico-militar, el lugar de las mujeres en los centros clandestinos, cómo ciertos tipos de prácticas represivas tenían una implicancia vinculada al género muy, muy específico, ni hablar lo que nos ha costado poder dar las batallas para que se juzguen los crímenes y los delitos vinculados a las violencias sexuales, porque no se veía, ¿sí? Porque también eso fue parte del proceso que trabajamos entre muchos y muchas, y es parte de también en el ámbito ahora que estamos pensándolo,
qué debemos incorporar para poder ver qué seguimos reproduciendo en términos de desigualdad, qué aún no seguimos viendo o no podemos poner el foco. Por eso la idea de las sensibilizaciones para máximas autoridades es siempre pensarlas situadas, más allá de algunas cuestiones que ahora vamos a compartir. No se trata de solamente saber, bueno, qué es la identidad de género, qué es la violencia de género, sino es que algunos conceptos que muchos y muchas de ustedes conocen, quizás otros no, nos puedan permitir interpelarnos a nosotros y a nosotras mismas en nuestras praxis cotidianas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir transformar. Obviamente, si nos transforma también nuestra propia biografía, bienvenido, pero sí tenemos una obligación, ahí sí como funcionarios y funcionarias, de poder ser interpeladas para llevar adelante estas transformaciones. También las desigualdades y las violencias se generan en los ámbitos de trabajo y en los ámbitos organizacionales en general. Como sabemos, y ahora vamos a tratar de repasar algunas cuestiones, que efectivamente el ámbito político y el ámbito público ha sido históricamente un ámbito reservado para la masculinidad y por ende un ámbito privativo para las mujeres y mucho más para las diversidades. Lo que nosotros también tenemos como obligación identificar es qué de esa herencia, qué de ese ADN del Estado que fue constituido, sin lugar a duda, constituido en base a esa idea de la masculinidad. Y vamos a ver, porque además el Estado no solamente en términos de que fueron los varones quienes lo han habitado, al igual que la política claramente, sino también el Estado se funda desde las bases de ciertas habilidades que se identifican como masculinas. La racionalidad, la universalidad, la objetividad. Entonces, ¿cuánto tenemos que poder hacer nosotros y nosotras para desarmar eso? Es parte de la tarea que nosotras buscamos con estas sensibilizaciones. Así que un poco lo que nos buscamos es que cada uno y cada una se pueda sentir interpelado con una pregunta, que no es para que la contesten, sino alguna pregunta de qué puedo modificar yo, qué de lo que yo hago en mi lugar, ¿no? Digo, en mi ámbito de competencia, en mi ámbito de jurisdicción, para llevar adelante estas transformaciones. En ese sentido, para nosotros hacer algún recorrido, aunque sea muy, muy mínimo, que nos permita tener algunas herramientas para poder pensar, para poder justamente interpelarnos. Ustedes saben que se calcula que de vida del Homo sapiens hay entre 200.000 y 300.000 años de vida, es decir, de vida comunitaria. Y el patriarcado recién aparece, aunque no hay una fecha exacta, en los últimos 6.000 o 7.000 años de vida. Quiere decir que efectivamente hubo una enorme cantidad, pero muchísimos en términos, si uno lo piensa, históricos, muchísimo más tiempo de vida en común, en vida social, sin patriarcado que con patriarcado. Y esto es importante porque quiere decir que también se puede desarmar esas estructuras y esas jerarquizaciones que vamos a ver ahora. Y efectivamente, las mujeres a lo largo de estos 6.000 años, con distintos momentos, porque uno lo puede pensar, desde la Grecia antigua, que las mujeres éramos propiedad junto con los esclavos y los hijos, de eloicos, que era la familia, éramos propiedad del varón, y hay que decirlo como siempre, no de todos los varones, porque los varones esclavos eran propiedad de otros varones. Y efectivamente la idea de la ciudadanía, de la democracia ateniense, siempre estuvo vinculada a la idea de una ciudadanía reservada, entre otras cuestiones, para ciertos varones. El Estado, cuando se constituye, se funda, sin lugar a dudas, y el Estado moderno en particular, en base justamente a la idea de una universalidad que no es tal, ¿sí? Y esto es importantísimo ponerlo, las reglas, el Estado moderno nace en base a reglas morales y funcionales que dividen para las mujeres y para los hombres dos ámbitos distintos, pero además con órdenes jurídicos
que efectivamente regulaban los ámbitos en los que cada uno y cada una podía tener, incluso, además de ciertas potestades que podían tener los varones y no las mujeres, también obligaciones y también cuestiones, como vamos a tratar de repasar, aunque sea rápidamente, vinculadas a la incapacidad que teníamos, que teníamos las mujeres y que tuvimos las mujeres hasta hace menos de un siglo en nuestro propio país. Cuando uno piensa cómo nos constituimos como Estado argentino, la importancia que tuvo, por ejemplo, el Código Napoleónico del siglo XIX, el propio código establece muy puntualmente la subalternidad de las mujeres a la potestad masculina. ¿Sí? De hecho, tanto quien crea el padre, como se le dice, del Código Civil argentino, que es Vélez, toma como base, sin lugar a dudas, el Código napoleónico. Lo cierto es que uno puede pensar que no siempre existieron los patrones culturales que están vinculados a ciertas relaciones de poder entre hombres y mujeres. Nosotros sí sabemos que el pensamiento moderno, y nos guste o no nos guste, nuestra subjetividad, nuestro modo de construir conocimiento, nuestros modos de pensarnos en el mundo, se basa y se ancla justamente en estos patrones culturales de la modernidad. Estamos tratando de transformarlos, pero estamos en eso. El pensamiento moderno se estructura en base a series complejas que son pares duales que se oponen, ¿sí? Nosotros lo podemos pensar todo el tiempo, lo racional y lo irracional, lo activo y lo pasivo, la razón y la emoción, lo objetivo y lo subjetivo, el poder y la sensibilidad, lo universal y lo singular. Y lo que se logró es que estos pares duales, Guadalupe, eso, ¿cómo andas, Guadalupe? No te había visto. Estos duales o estos pares, lo que se logró además es sexualizarlos y jerarquizarlos. ¿Qué significa cuando uno piensa cuáles son las características masculinas? Vamos a ver que centralmente están vinculadas a el poder, al objetivo, a lo universal, al pensamiento, a lo racional, y en cambio las mujeres a lo particular, a lo sensible, a lo subjetivo, a lo pasivo, al sentimiento. Efectivamente, estos pares están sexualizados, pero a la vez están jerarquizados. ¿Qué significa? Que hay unos que valen más que otros. Por eso yo decía que el pensamiento, el Estado moderno además se asienta justamente en esas habilidades que se le reconoce centralmente a lo masculino, y por eso tenemos un trabajo enorme como funcionarios estatales y funcionarias estatales. Además, se logra el pensamiento moderno, y es un paso más a esta sexualización y jerarquización, que es biologizarlos. Suponer, dar por sentado que hay un orden natural que nos hace a las mujeres sensibles, pasivas, sin pensar en lo singular, en lo particular, y a los varones ser racionales, etcétera, etcétera. Esta vuelta de tuerca con la biologización logra naturalizar, y quiere decir que esa naturalización está bastante, les diría, en el corazón del meollo del sistema patriarcal. A esto hay que agregarle otra cuestión que nos parece que es absolutamente fundamental, es que al pensar estos pares opuestos, configuran una sociedad que está dominada por lo que se conoce como un paradigma binario y o heterosis normativo. Lo voy a decir aunque la palabra sea extraño. ¿Qué significa? Que se contempla y se piensa el mundo, y tenemos el pensamiento anclado en varones y mujeres, y por ende, como además están naturalizadas y biologizadas, centralmente en relaciones heterosexuales. Este sistema o este modelo lo que hace es excluir, ¿sí?, todas aquellas identidades que no se enmarcan en ninguna de estas categorías. Por ejemplo, las personas trans o las personas intersex, o todas las orientaciones sexuales distintas a las heterosexuales, como la homosexualidad, la bisexualidad. Y como biologizamos esto, efectivamente se lo entiende como desviado, ¿sí?, para algunas posturas, como enfermo, sin lugar a dudas, y no lo digo en forma figurativa. La Organización Mundial de la Salud sacó a la homosexualidad hace 30 años del listado de enfermedades psiquiátricas, y hace 3 años
a la transexualidad. Y cuando uno lo piensa, todavía hay más de 10 países del mundo donde está penado con pena de muerte la homosexualidad, digo, para entender la raíz y la extensión de lo que estamos hablando. Efectivamente, este paradigma binario oprime, ¿sí? Oprime a aquello que sale de la lógica masculina, femenina y heterosexual. Por eso, para nosotros y nosotras, pensar para salir de ese paradigma y sobre todo hacer un ejercicio político de nombrar, ¿sí? Para nosotras, hablar de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, intersex, etcétera, etcétera, es un ejercicio político. Es un ejercicio político, digo, de interpelación política. Por eso el lenguaje inclusivo, ya sea hablar con la E o mencionar a todos, o incluso hablar, porque también podemos cambiar el modo de nombrar, es decir, dejar de usar al hombre como sujeto universal, ¿sí? La Declaración de los Derechos del Hombre, la idea del hombre como especie, digamos, es parte del trabajo que tenemos que hacer para desandar un paradigma que está muy arraigado, que oprime, que discrimina, que genera desigualdad y que genera violencias. Por eso para nosotras, yo siempre lo pongo como un ejemplo que es probable que en este ámbito no resulte necesario, pero que en muchos ámbitos de la política sí, esta idea que tenemos todos muy arraigada de que cuando hablan en plural masculino, las mujeres que estamos incluidas en ese grupo nos sentimos incluidas porque tenemos un ejercicio desde muy pequeñas para saber que nos están también convocando a nosotros o hablando a nosotros o refiriéndose a nosotras. Yo siempre pongo el ejemplo, si el presidente dice mañana hay reunión de ministros, las 3 ministras solitas que somos, vamos a ir a esa reunión. En cambio, si el presidente dice mañana hay reunión con ministras, los 17 ministros varones no van a ir, digamos. Eso, que es un ejercicio que tenemos absolutamente naturalizado, es parte del laburo y del trabajo que tenemos que desarmar, nombrar, porque en general lo que no se nombra no existe. Y eso nosotros sabemos mucho porque también hacemos un ejercicio enorme, porque memoria también implica nombrar, implica visibilizar, y ahí hay un laburo enorme, que Argentina tiene un recorrido muy potente, que también a nosotros nos sirve para pensar algunas de las cosas con las que estamos trabajando. En este sentido, el rol que tiene el derecho es muy potente. El rol es un discurso social, es un discurso político, es un discurso que moldea subjetividades, es un discurso performativo, es un discurso que da sentido a las conductas sociales, pero además es, sin lugar a duda, el derecho un discurso que legitima prácticas. Entonces, legitima prácticas y siempre legitima relaciones de dominación. Por eso pensar desde el derecho es fundamental, por eso cuando uno piensa en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia, y nosotros todos lo pensamos y lo estudiamos como la cuna del iluminismo, el fin de las monarquías absolutas. Lo cierto es que en esa Declaración de los Derechos del Hombre, la mitad de la población estaba fuera. Y tan así es que tenemos la historia hermosa de la política y filósofa francesa, Olympe de Gauss, que fue autora de la Declaración de los Derechos de las Mujeres y las Ciudadanas, que llegó incluso a caminar por las calles de París con miles y miles de mujeres y que a los pocos años terminó guillotinada. Entonces, también entender, y traigo el ejemplo de Olympe porque también hay que entender que para asentarse esos patrones se asentaron con violencia, ¿sí? Es decir, no es que fue gratuito, que el patriarcado, sobre todo porque tuvo un pico muy grande de dominación a partir de la construcción del Estado moderno. Por eso pensar en igualdad, nosotros, nuestra Constitución de 1853, una igualdad que todos y todas sabemos absolutamente ficcional, no solamente pensar que las mujeres no votábamos, pero además hay que pensar los indígenas, hay que pensar quiénes tenían capacidad para votar, como partiendo de una igualdad muy, muy, muy básica. Y como les decía, recién en 1926 en nuestro país se dicta una ley de derechos civiles de las mujeres,
que nos declaraba las mujeres casadas como incapaces relativas para el derecho y que teníamos que estar bajo la representación necesaria de sus maridos. No podíamos celebrar contratos, no podíamos comprar, vender o grabar bienes, no podíamos estar en juicio las mujeres. El hombre no solamente administraba los bienes de la sociedad conyugal, sino además también los bienes propios de la mujer que, por ejemplo, había adquirido por herencia. Ejemplos de las desigualdades en términos normativos, me parece importantísimo poner como un ejemplo que es de los más gráficos y que además es muy importante vincularlo a la matriz de dominación que tiene el patriarcado. Está vinculado que hasta 1995, acá nomás en el tiempo, Argentina tenía, y muchos países de Latinoamérica lo siguen teniendo en iguales términos, el único delito que para hacer, si el autor era un varón o la autora era una mujer, se tenían que llevar adelante acciones distintas. Uno piensa, un robo, una estafa, digamos, una falsedad documental, no varía el hecho, la acción es la misma, más allá de que el Código Penal los enuncie como el que había así empiezan los tipos penales. El que es el o la que, pero siempre es la misma acción lo que se prohíbe. Con el adulterio era ni más ni menos el único delito que había que hacer acciones distintas. Alcanzaba con la mujer para ser adúltera para el derecho penal, y hay que decir que estuvo vigente de 1921 hasta 1995, mantener una única relación sexual por fuera de su matrimonio. En cambio, el varón, para ser adúltero, tenía que tener una manceba. Una manceba era alguien a quien mantenía, era pagar, sostener a otra mujer además de su esposa. Es decir, podía tener relaciones sexuales con todas las mujeres o varones o travestis que quisiera, y eso no lo iba a convertir en un adúltero, en cambio la mujer sí. Y esto, que muestra perfectamente esta raíz de lo que estamos hablando, el rol de la mujer y esta idea de que las mujeres quedó reservado el ámbito privado, es decir, el ámbito reproductivo para nosotras durante muchísimo tiempo, centralmente les diría hasta mediados del siglo pasado, donde esto empieza a romperse, el lugar que teníamos las mujeres en la organización social y en la organización comunitaria es la reproducción de la vida, ¿sí? Y la reproducción no solamente en términos específicos, digo, de la reproducción biológica, sino también de la reproducción social y de la reproducción de la fuerza de trabajo. Ese es el lugar, por eso el ámbito reservado para las mujeres es el ámbito doméstico. En cambio, el ámbito productivo era el ámbito reservado para los varones, es el ámbito público y es el ámbito político. El hombre tenía como rol central producir, y sostener y mantener ese ámbito doméstico. Por eso era adúltero quien faltaba ese deber, que era el de mantener. Si la plata con lo que gana mantiene 2 casas, ahí incumple con su deber. En cambio, la mujer es el ámbito reproductivo, y hay que pensar que parte de eso también estaba vinculado a asegurarse la prole, es decir, que los hijos que nacieran de esa mujer no hubiese ninguna duda que era de ese varón. En este tipo penal se ve como con una claridad y con una, para mí, contundencia, esto lo que estamos hablando, que implica los roles que están asignados por el patriarcado. Hasta 1922, es decir, hasta que se pusiera en vigencia el Código Penal que tenemos hoy, si un hombre encontraba infragante a su esposa en adulterio y le hería o la mataba con mano propia, tanto a ella como al hombre con el que yacía podía quedar exento de pena. Quiere decir que nuestro propio sistema jurídico establecía hasta la posibilidad de matar a una mujer por un acto de infidelidad o de adulterio. Es muy importante esta información porque nos obliga a pensar hoy las violencias por motivos de género, los femicidios, que están anclados centralmente
en esta conciencia, en este sentido de patrimonialidad de los varones sobre los cuerpos de las mujeres, que podemos irnos desde la Grecia y el oikos y la mujer como propiedad del varón, hasta no tanto un siglo atrás, con la posibilidad de que nos maten amparándose en las normas del derecho penal, y hasta hace 20, 30, hasta el 95, hasta hace 25 años atrás, en donde efectivamente un hecho de adulterio implicaba justamente romper con este deber que nos asignan a nosotras, que es ese ámbito productivo, ámbito reproductivo. Ámbito reproductivo que me voy a permitir un segundo, voy a hablar más de lo que en general hablo, porque como no está Dora, es el corazón de la desigualdad en el sistema en que nosotros vivimos. En Argentina hoy no, en realidad es de hace unos años atrás, porque es la última encuesta del uso del tiempo, que es del 2014, el año que viene se va a llevar adelante la próxima encuesta del uso del tiempo. Las mujeres, en promedio, utilizamos 6 horas de nuestro día en las tareas de cuidado. ¿Sí? Estas tareas de cuidado son estas tareas que se las conoce, que no es solamente cuidar efectivamente a las niñeces, a los adultas mayores que necesiten asistencia, a las personas con discapacidad que necesitan asistencia, sino gestionar la sostenibilidad de la vida. Todos y todas fuimos cuidados en algún momento de nuestra vida, es altamente probable que seamos cuidados en algún otro momento también. Todos y todas, para poder sostener la vida, debemos tener algunas tareas que son comprar comida, cocinar, limpiar, hacer aquellas cuestiones vinculadas a la vida en el hogar. Esas tareas, en este paso que está vinculado al mundo privado para las mujeres y que fueron exclusivamente nuestras, puestas en cabeza nuestras, incluso asignadas biológicamente, ¿sí? Esta idea de lo que dije al principio de estos pares duales, esta idea de que a nosotras en nuestro ADN nos viene y en nuestra sangre nos corre una capacidad especial para hacer milanesas, como decimos nosotras, o para hacer dormir a un bebé. En cambio el varón, eso en su ADN y en su sangre no corre, porque eso es parte de lo que está atrás de esta idea de la sexualización, jerarquización y biologización de esas habilidades o esas características. Lo cierto es que por esas 6 horas que hoy tenemos las mujeres, los varones tienen 2. Es cierto que a mejor nivel adquisitivo se reduce para las mujeres y pasan a ser menos la cantidad de horas, y a menor poder adquisitivo, en el último quintil de la sociedad, son 8 las horas, una jornada completa dedicada a las tareas de cuidado, centralmente porque no tienen cómo tercerizarlas. El resto, las que estamos mejor, tercerizamos esas tareas de cuidado en colegios, doble jornada, pagándole a otras mujeres que además de cuidar a sus propios hijos, cuidan a los hijos y las hijas de las demás. Esas 4 horas de diferencia promedio hoy, en el siglo XXI, que tenemos las mujeres en estas tareas, tienen un impacto enorme en nuestros desarrollos vitales. ¿En qué ámbito? En todos. ¿Por qué nos cuesta más llegar a acceder a los lugares de representación política? Porque para eso hay que militar, y por eso hay que estar en reuniones, y hay que hacer actividades, y hay que dedicarle tiempo. ¿Por qué nos cuesta más llegar a los cargos jerárquicos o conseguir empleos de más horas? Porque nosotras hacemos un equilibrio todo el tiempo entre este ámbito público y este ámbito privado, entre nuestra vida y nuestra vida social, profesional y nuestra vida familiar. ¿Por qué? Porque se espera que las mujeres faltemos al trabajo cuando un hijo se enferma, pero eso no se espera de los varones. ¿Por qué? Porque se espera que en determinado momento de nuestra vida, si lo deseamos y lo elegimos, y ahora más podemos elegirlo después del 30 de diciembre del año pasado, podamos querer tener hijos, y efectivamente eso también nos va a implicar en nuestros desarrollos de nuestras carreras profesionales, salir del mercado laboral por X cantidad de tiempo. Esa cantidad de horas que yo hago un ejercicio que es gráfico, pero que sirve porque es exclusivamente un gesto de interpelación. Si son 4 horas diarias, son más o menos 100 horas semanales, sin contar los fines de semana. Estamos hablando de 1000, estamos hablando, estoy haciendo bien el cálculo, sí, 100 horas semanales, estamos hablando de 400, 500 horas mensuales. Hagamos el cálculo
anual, cuántas cantidad de horas implica 100 horas semanales, no, son 20 horas, son 100 horas mensuales, son 1.200 horas anuales. Calculemos eso por años y años y años y años y años. Imaginémonos las mujeres que haríamos si nos dan 1.200 horas para hacer lo que se nos cante, para estudiar más, para hacer política, para descansar, para juntarnos, para hacer ocio, para ir a jugar al fútbol, para hacer 1000 cosas. Cuando pensamos las desigualdades, hay que pensarlas en base a ese modo de organización social que está anclado en un modelo de organización del capital y en un modelo de organización que jerarquiza y nos dan lugares y roles en la sociedad. Por eso es tan importante el derecho, porque el derecho refuerza o no estos roles. Cuando vemos las licencias por paternidad, son 48 horas, la ley de contrato de trabajo, tan querida de 1974, le está diciendo el Estado algo a ese varón cuando nace ese bebé. Le está diciendo que tiene que cumplir un rol. Si a los 2 días, al tercer día tiene que ir a trabajar, su rol sigue siendo el del proveedor. ¿Sí? No es otro rol, es el mismo rol que le colocaba al adúltero la prohibición de tener una manceba. Por eso son las transformaciones que tenemos que obligatoriamente pensar y llevar adelante. Argentina ha suscrito a lo largo de los años, y centralmente desde la recuperación de la democracia, una enorme cantidad de tratados y de pactos internacionales específicos vinculados a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como es la CEDAW, o vinculados al sistema interamericano, como es la Convención de Belén do Pará, que está vinculado a violencias por motivos de género. Hemos suscrito muchos también protocolos para prevenir la trata de personas, y tenemos una larga y robusta normativa vinculada a género y a diversidad que nos tenemos que sentir realmente muy orgullosos y orgullosas. No voy a mencionar todo, pero desde la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Cupo para la Inclusión en la legislatura nacional en 1991, siendo pionera Argentina en toda América. La ley 26845 que habla y clasifica las violencias por motivos de género y los ámbitos en los que puede reproducirse, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la inclusión del tipo penal de femicidio en el Código Penal, la reforma del Código Civil y Comercial que modifica las lógicas y el paradigma de la familia como la familia tipo, la paridad de género del 2017, la ley Brisa, la ley Micaela, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera. Estas normas, uno podría pensar esto como si fuese un bloque, leyes y tratados internacionales. Este bloque nosotros lo tenemos que pensar como una cara de dos monedas. Una moneda es los derechos que se le reconocen a las personas. ¿Sí? Tengo derecho a no ser violentada en el ámbito institucional por ser mujer. Tengo derecho a que el Estado me dé tal cosa. Tengo derecho a... Y la contracara de esos derechos, y es lo que aquí más me interesa resaltar, son las obligaciones. Obligaciones que asumimos como Estado. Por eso estas capacitaciones nos tienen que poder marcar un norte sobre una cantidad de obligaciones que tenemos, es decir, no solamente tenemos que trabajar para desarmar esto porque es ético, porque es política, es nuestra política de un gobierno nacional y popular, sino además porque estamos obligados y obligadas a hacerlas. Estas obligaciones indican un enorme plexo de obligaciones, pero centralmente es que no solamente tenemos que llevar adelante, no tenemos que hacer nada que discrimine ni que genere desigualdad, pero con eso no nos alcanza. Tenemos una obligación, incluso está en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, y también está en el artículo, creo que es el 4, lo tengo por acá, sí, en el artículo 4 de la Convención de la CEDAW, tenemos obligación de hacer algo más que no interferir o no discriminar, sino tenemos la obligación de hacer acciones positivas para desandar esas desigualdades y para desandar esas violencias. Y esa es una obligación que nos corresponde a todos y todas,
hacernos corresponsables, nosotras lo entendemos como el camino hacia esa transformación del Estado, que tenemos hoy la obligación y la hermosa tarea, aunque sea en estas difíciles circunstancias, de llevar adelante y de transformar. Así que para nosotras decirles que con esto lo que estamos buscando es contribuir un poquitito en estas transformaciones, y que, como decimos siempre, más allá de esta sensibilización, que es solamente la posibilidad de un encuentro y de pensar algunas cosas, ahora le voy a dar la palabra a Diana para que continúe, tenemos además, estamos como Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que es una conquista popular, que es una conquista del feminismo, que es una conquista de la calle. Tenemos las puertas abiertas para todos y para todas, pero además para poder trabajar todo aquello que ustedes entiendan, que tienen pistas, pero que quizás quieren que les demos una mano para ver cómo podemos contribuir, y para llevar adelante todas las políticas que sean necesarias para que efectivamente este sea el momento y esta es la oportunidad para transformar todo lo que tengamos que llevar adelante. Así que por mi parte les agradezco y le paso la palabra a mi compañera Diana. Bueno, muchas gracias, Celi, un lujo realmente. La clase que has dado, bueno, nuestra ministra docente, en pleno ejercicio de ambas funciones, así que bueno, muchas gracias. Y bueno, simplemente nosotras también queríamos aportar algunos elementos más de contenidos, y simplemente incluso sintetizarlos también en un video que vamos a ver, en un micro, como le decimos, un micro educativo. Simplemente agregar, en relación a toda la exposición que hizo Elizabeth y demás, que esta capacitación, además de implementar los contenidos en relación a la perspectiva de género y diversidad, puntualizar sobre todo la ley 26.485, que fue la ley aprobada en el año 2009, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Hoy decimos, bueno, contra las mujeres, lesbianas, trans, travestis, y en particular tener muy presente los tipos y las modalidades de las violencias, los tipos, la violencia física, la violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica, y las modalidades, la violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, y recordar que en el año 2019 también se incorpora dentro de los tipos de la violencia política, y como modalidad también la violencia política en el espacio público, digamos, como pública y política, ¿no? Que eso también es algo muy importante mencionar, y en esto de también dimensionar sobre todas las cosas la gravitación de nuestras leyes, como bien decía Eli recién, y bueno, cómo las actuamos, ¿no? Sobre todas las cosas. Entonces, en esto de cómo actuamos las leyes, y simplemente para presentar el micro que queríamos mostrarles, sobre transversalización, que es un micro que es algo que hemos elaborado desde la Dirección Nacional, en conjunto también con campañas culturales, que es una serie de 4 micros que están ordenados también a partir de los módulos de la Ley Micaela, ¿no? Primero, vinculado a el marco normativo nacional e internacional, un segundo módulo específicamente en relación a la perspectiva de género y diversidad, y ahí trabajamos también estereotipos, todo esto mencionar los títulos del desarrollo que hizo Eli, digamos, en la exposición. Un tercer módulo que es sobre violencias, y tipos y modalidades, ¿no? y explayándolas también más, violencias por motivos de género, y un cuarto módulo que es vinculado a la transversalidad. Así que vamos a ver ese módulo, ese micro, como le decimos nosotras, un micro animado, pedagógico, y también mencionamos los 4 para que ustedes sepan que es un material que está en YouTube, que es un material que pueden utilizar, que bueno, para nosotras además estas instancias también aprovechamos para que se compartan los materiales, y para que también ustedes puedan reproducirlos, utilizarlos y demás. Ley Micaela 27.499.
Ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia por motivos de género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ley Micaela y transversalización de la perspectiva de género en el Estado y en las políticas públicas. El Estado argentino reconoció la urgencia de formar en la temática de género y violencia por motivos de género a agentes, funcionarios, funcionarias y funcionaries a través de la Ley 27.499. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en 2019, es el responsable de certificar los contenidos de las capacitaciones a integrantes de la Administración Pública Nacional. Hoy, todas las provincias adhieren a la Ley Micaela, que mediante la formación contribuye a transversalizar la perspectiva de género en el Estado. ¿Qué significa transversalizar? Significa que el Estado asume la responsabilidad de incluir la perspectiva de género en todas sus acciones y avanzar en la construcción de políticas públicas capaces de transformar las estructuras desiguales existentes. Es decir, que la igualdad de género es el principio que guía el diseño, la ejecución y la evaluación de todos sus planes, programas y proyectos. Por eso, todos los organismos estatales tienen el desafío de reflexionar y revisar sus formas y hábitos de trabajo, a fin de consolidar culturas laborales y políticas públicas justas y equitativas para todos, todas y todes. ¿Qué implica incorporar la perspectiva de género en el trabajo cotidiano? Pensar y planificar políticas públicas desde una perspectiva de género. Revisar la composición de los equipos de trabajo, los roles y las funciones que cada cual desempeña, teniendo en cuenta su género, y preguntarnos: ¿hay compañeros trans en mi trabajo? ¿Quién sirve el café? ¿Cómo se valora la palabra de mujeres y personas LGTBI+ en las reuniones? ¿Quién suele limpiar y ordenar las oficinas? ¿Cómo son nombradas las personas? ¿Cómo actuamos frente a los supuestos chistes y comentarios sexistas? Es fundamental no reproducir estereotipos de género. Por ejemplo, cuando se afirma que las mujeres son mejores cuidadoras en el hogar y los varones en la toma de decisiones en el ámbito público. Es importante tratar con dignidad a todas las personas, respetar su identidad de género autopercibida y nombrarlas con el nombre de pila que se identifican. Y también implementar, en respeto a la diversidad y a la Ley 26.743, que busca garantizarla, formularios inclusivos donde se reemplace el sexo por la identidad de género y se utilicen, además de las categorías padre y madre, integrantes de la familia y/o personas adultas responsables. Transversalizar la perspectiva de género en el Estado es fundamental para lograr una sociedad libre de discriminación y violencias por motivos de género. Una sociedad más justa e igualitaria para todas, todos y todes. Entiendo ahí, Diana, que ya pasamos, no sé, a la tercer voz que hace este encuentro. Gracias, Diana, por tu intervención también. Muchísimas gracias a la intervención de la ministra. Ha sido realmente una clase magistral, decimos nosotras, ¿no? Le pasamos entonces ahora la palabra a Valeria Barbuto. Ella es representante del Directorio de Organismos de Derechos Humanos ante el órgano ejecutivo del ente público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, ex-ESMA. Valeria, te escuchamos. Estamos dando inicio a una primera instancia que acá las compañeras del Ministerio denominaron fundacional, me parece una hermosa palabra, una primera instancia de formación para todos los que hacemos el día a día el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ex-ESMA, desde sus autoridades hasta el equipo. Incorporar la perspectiva de género puede ser una consigna bastante vacía, que puede quedar muy correcta políticamente, pero que puede ser un lugar bastante vacío si no cambia la vida de las instituciones, de las personas, y si no provoca transformaciones culturales. Entonces, cuando me propusieron que dijera unas palabras, dije, bueno, pero vamos a ver en concreto, ¿qué estamos pensando? Porque la convicción la tenemos, la ideología la tenemos, la fuerza la tenemos, el recorrido lo tenemos, los materiales los tenemos, pero ¿qué vamos a hacer con eso, ¿no? Y yo diría, no solo qué vamos a hacer a futuro, sino qué hacemos, porque una cosa a reconocer es que el espacio de memoria viene trabajando, el espacio y las instituciones que estamos dentro del espacio,
con la perspectiva de género y derechos humanos desde hace bastante tiempo, con un montón de cosas que hacemos mal y con un montón de cosas que todavía no hicimos. Pero diría, para mí hay 3 puntos centrales, ¿no?, de entre los muchos, que hacen a generar un ámbito que erradique, que prevenga, que garantice que no van a suceder violencias de género. Yo diría, en primer lugar, algo de lo que nos ocupamos claramente es que nos proponemos construir memorias de la última dictadura cívico-militar con perspectiva de género. Y comenzamos hace algunos años preguntándonos sobre el impacto diferencial que había tenido la represión sobre las mujeres. Como bien se dijo aquí hace un momento, con el tiempo, tardó un poco más, pero también empezamos a ver cómo había sido ese impacto diferencial de la represión en los grupos LGBTI+, incorporamos en nuestras guías, en nuestros talleres, en nuestras actividades, investigaciones, libros, literatura, producciones, música, el trabajo que hace Lecuni en ese sentido, que puso en primer plano la experiencia de las mujeres y de estos otros colectivos con respecto a la dictadura y con respecto a lo que hicimos en democracia con eso que pasó en dictadura, ¿no? La memoria de las memorias. Y intentamos desde ahí, incorporar una perspectiva para pensar las memorias de la última dictadura con perspectiva de género. Por supuesto, los procesos de memorialización no corren por cuerdas separadas del resto de los procesos sociales y políticos vinculados a lo que logramos hacer, y como también ya se dijo, de alguna manera esta invisibilización en los relatos públicos, diría yo, de las mujeres que hablaban de violencia sexual, también afectó nuestras formas de construcción de las memorias. Y entonces, hoy, por ejemplo, yo creo que una gran ayuda también para salir de esto fue el juzgamiento de los crímenes sexuales. Eso ayudó mucho a movilizar el tema, a hablarlo en lo público, porque, insisto, los testimonios de los y les sobrevivientes tenían esa información, siempre se animaron a contarlo, más o menos, pero siempre se animaron a contarlo, pero en lo público hubo una invisibilización de eso, y eso se ve en muchas de las producciones que tenemos, y sobre todo del trabajo que hacemos por cambiarlas, y por incorporar esta perspectiva, ¿no? Entonces decía, revisamos muchas de las producciones que hicimos e intentamos promover el abordaje de este tema en los programas que realizamos con jóvenes y estudiantes, y sin embargo yo diría, me parece que en este punto, además de preguntarnos por el género en el sentido del impacto diferencial, también deberíamos construir memorias sostenidas en las miradas de aquellos que sufrieron por motivos de violencias de este tipo. Y entonces digo, construir memorias con miradas que sean inclusivas, que no tengan discriminación ni violencia. Y para ello, en concreto, mucho más en concreto, esto estamos llevando adelante una revisión de todos los contenidos producidos, una revisión crítica, diría yo, para mejorarlos, y incluso con esta nueva coordinación, desde el año pasado estamos poniendo en marcha funciones específicas para revisar las actividades de una perspectiva de género en todo lo que hace el espacio. En segundo lugar diría, además de las memorias sobre la dictadura, nosotros como espacio para la memoria trabajamos enlazando el pasado con el presente, y las memorias del pasado con las memorias del presente. Y en ese sentido, el espacio de memoria, como todos los sitios de derechos que se vinculan a temas de derechos humanos, no se quedan en la simple evocación de los hechos históricos, sino que se proponen como herramientas para la transformación social. Y entonces, digo, el segundo punto sería ya en el que nosotros trabajamos temas de género vinculados a las problemáticas actuales, vinculados a lo que en el presente se sufre
en términos de violencia de género, y no solo de las violaciones y el sufrimiento, sino también proponemos trabajar ciertos temas estratégicos en todos nuestros programas con jóvenes y estudiantes, donde hay que recuperar no solo estas violencias, sino también las luchas de los feminismos, la perspectiva de la interseccionalidad, esta idea de que hay distintas opresiones trabajando sobre las personas, ¿no? La de género es una, pero se junta con la de pobreza, con la racial. Decía entonces recuperar la lucha de los feminismos, las reivindicaciones y organizaciones de colectivos de mujeres lesbianas, travestis, transgénero, la de acompañar actividades que estos colectivos quieran hacer. El espacio es un espacio que acompaña y promueve realización de actividades dentro del espacio físico de todos estos colectivos. Y diría que, por suerte, en muchas veces somos quienes aprendemos en estas actividades, ¿no? Somos quienes podemos hospedar, pero también quienes podemos aprender. Y sobre todo aprender de cómo estas ideologías y prácticas muy vinculadas al patriarcado, a la cultura machista, a la discriminación, están extendidas no solo institucionalmente, sino también culturalmente. Por último, diría algo que también se dijo acá, un profundo y doloroso problema, es la forma en que en las instituciones, sobre todo las instituciones estatales, siguen existiendo violencias vinculadas al género. Y entonces digo, ahí el espacio de memoria no es una excepción. Y digo, porque más allá de ser un espacio que tiene sus objetivos, sus programas y su trabajo, es también un espacio laboral, un espacio institucional. Sin embargo, creo, para ser positiva, que contamos no solo con la decisión de no tolerarlo, de no ampararlo, que tenemos desde este directorio y que hasta ahora han tenido todas las autoridades del espacio, sino que me parece que también contamos con algunas herramientas importantes para revertirlo, ¿no? Porque el marco de los derechos humanos es una herramienta importante para la reflexión y para realizar esas transformaciones. Supongo que son herramientas que pueden encontrarse en cualquier lado, pero digo, hay otras áreas del Estado que no tienen un grado de movilización como el que tiene el espacio memoria. Y en ese marco estamos llevando adelante un abordaje integral del problema que incluye desde la escritura y la puesta en marcha de protocolos y reglamentos que son necesarios para abordar y para prevenir violencias de género, las herramientas necesarias para dar respuesta rápida a las víctimas y promover cambios para que no se repitan los hechos. Y yo diría, tenemos un objetivo central para todo esto, ¿no? Que es construir ambientes, como también se dijo acá, protectores y garantes, ámbitos institucionales, laborales, sociales, que sean parte de esta transformación más general a nivel social. Así que, solo para terminar, quería decirle que me parece que en estos 3 puntos lo que nos estamos proponiendo son objetivos muy concretos, pero también objetivos muy palpables, sensibles, que permitan que esos cambios se vean en la vida de las personas. Y yo creo que cualquiera de estos programas de formación se instala en estos temas, y sobre todo esta alianza con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad va a ser fundamental, y esta charla claramente es el inicio de un programa que debe ser continuo en formación y que va a ser fundamental para lograr estos cambios. Así que solo les agradezco a todos el estar acá y el haber promovido este encuentro. Muchísimas gracias, Valeria, por tus palabras. Finalmente agradecer a cada uno, a cada una por esta escucha atenta. Destacamos, ¿no?, la importancia de profundizar la gestión en clave feminista, de derechos, de diversidad interseccional. Tenemos el desafío de crear nuevas imágenes, nuevos repertorios de posibilidades, ¿no?,
de innovar en el ejercicio de la función pública incorporando la perspectiva de género y diversidades. Esperamos con este encuentro sumar a ese horizonte que nos proponemos alcanzar juntos. Gracias, un abrazo a cada uno, a cada una, a cada uno.